Octava Noticias con Jesús Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por escucharnos en el 88.1 de frecuencia modulada, vernos en nuestro canal de YouTube, ya lo sabe, La Octava, por supuesto, en estas dos plataformas y en el 8.1 de su televisión en el Valle de México. Gracias por estar con nosotros y lo invitamos durante la próxima hora, durante los próximos 60 minutos, para platicarle lo más importante, lo que ha pasado con Sandra Cuevas, con Alejandra Cuevas, el caso de Tamaulipas. Tendremos análisis, tendremos comentarios, tendremos entrevistas al respecto. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros porque estas son las noticias. Estados Unidos considera profundamente preocupante la posición de China respecto a Rusia, advierte un funcionario. A más de 2 semanas de iniciado el conflicto en Ucrania por parte de Rusia, México expresó su preocupación respecto a que el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado respecto al quebrantamiento a la paz y la seguridad internacionales. En México hay cerca de 100,000 personas desaparecidas, de las cuales existen solo 35 sentencias, lo cual es el reflejo del gran problema estructural que existe en el país. Esto lo advierte Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard señaló que la captura de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo Treviño, líder de la organización Cártel del Noreste, es una de las detenciones más importantes de la década. La Secretaría de Salud deberá hacer pública la información relacionada con los países que han solicitado a México donación de vacunas contra COVID-19, el total de vacunas que el gobierno mexicano ha adquirido y las naciones a las que se les pidieron donaciones. Quédese con nosotros, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias por acompañarnos. Si usted nos escucha a través de su radio, le mandamos por supuesto un fuerte abrazo a todos los taxistas, a todas las taxistas de la Ciudad de México, a los automovilistas, a las automovilistas que circulan por esta gran capital. Y gracias por vernos, no solamente en la Ciudad de México, sino también en otros puntos en nuestro canal de YouTube. Ya lo sabe, suscríbase, sea parte precisamente del mismo y es a través de él que podrá seguir transmitiendo y escuchando y observando, por supuesto, La Octava. Oiga, a ver, la pregunta de esta tarde, ¿qué pregunta tenemos esta tarde? Tiene que ver con el tema Sandra Cuevas. La pregunta de esta tarde dice: la Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre la suspensión de su cargo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por estar vinculada a la supuesta privación de libertad de 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué opinas? ¿Es una medida justa, ya era hora, o es una persecución política? Está, por supuesto, en @laoctavadigital para que usted vote, para que usted nos deje su comentario, también en nuestro canal de YouTube. Ahora, en nuestro canal de YouTube usted ingresa, busca comunidad, ahí está, de inmediato, y le da clic. Ahí aparece la pregunta para que también nos deje su opinión al respecto. Maneje con mucho, pero con mucho cuidado, no se convierte en noticia. El reporte vial. Reporte vial. Mi querido Abraham Mojica, ¿qué es lo que ves? Muy buenas tardes, Jesús, qué gusto saludar también a todos los televidentes y radioescuchas. Nosotros nos encontramos ubicados sobre Paseo de la Reforma, al cruce con Avenida de los Insurgentes, donde podemos observar en las imágenes que el avance es constante. Lo único que va a detener aquí el cruce sobre Paseo de la Reforma Insurgentes será la luz roja de cada semáforo. Mucha precaución, Jesús, porque si bien ya no está lloviendo en este momento, el pavimento todavía continúa muy mojado. Hay que recordar manejar sin rebasar los límites de velocidad, eso para prevenir un choque por alcance. Utilicen el cinturón de seguridad, prendan sus luces, y para todos los motociclistas también es importante traer todo el equipo bien puesto. Jesús, es lo que tenemos ahorita, la información al momento. Muchísima precaución al manejar en la ciudad. Gracias, Abraham, fuerte abrazo. Gracias, Abraham. Oye, vamos con el tema de Alejandra Cuevas. Vamos a comenzar con Alejandra Cuevas, lo que se discutió, lo que se determinó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entre otras cosas ya desechó el proyecto para amparar a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, acusadas del presunto homicidio por omisión de Federico Hertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Se va a realizar una nueva propuesta para analizar más a fondo el caso.
Bueno, Jesús Velázquez, por supuesto, nos tiene todos los detalles en este tema que vaya que ha generado, por supuesto, puntos de vista encontrados. Usted escuchó en este espacio a el periodista Ricardo Rafael cuestionando precisamente el papel del fiscal general de la República, el uso de las instituciones, las ventajas que ha tenido, precisamente los errores en los que ha caído, asegura el propio Ricardo Rafael en las acusaciones que ha lanzado el fiscal. Y por el otro lado, el propio Hertz Manero en el espacio Rubén Luengas, pues defendiendo su postura, ¿no? Asegurando que lo que él quiere es que se sepa qué pasó y que haya justicia. Bueno, Jesús Velázquez tiene la postura de la Suprema Corte que se dio a conocer el día de hoy. Adelante. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizarán a fondo el caso de Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán, acusadas por el delito de homicidio de Federico Hertz Manero. Con 10 votos en contra, fue desechado el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán para debatir el amparo en revisión promovido por Cuevas Morán, quien se encuentra detenida en Santa Marta, Acatitla. Durante la sesión ordinaria, el ministro presidente Arturo Saldívar manifestó no compartir el proyecto, ya que dijo se debe resolver de fondo con un estudio donde se analicen las pruebas y se llegue a una conclusión. Saldívar señaló que de aprobar el recurso solo se dejaría a las partes que sigan en un mar de laberintos procesales con grandes riesgos de inseguridad jurídica y la continuación de violaciones de sus derechos humanos. Votaré en contra del proyecto y porque se nos presente una nueva propuesta en la cual se analice el fondo del asunto a la brevedad posible y que podamos determinar con todos los elementos si hay lugar para confirmar, ratificar el acto reclamado o se tiene que otorgar un amparo lusivano a la quejosa. Para ello me parece que requerimos el análisis en un proyecto de los agravios de la revisión adhesiva y también analizar con mucho cuidado las pruebas de cargo y de descargo para poder resolver, reitero, a la mayor brevedad este asunto tan delicado y que implica los derechos humanos tanto de las víctimas como de quienes están siendo procesadas por estos delitos y que desde... Alonso Castillo Cuevas confió que la Suprema Corte sea quien analice la acusación e hizo un llamado a los ministros para dar celeridad ante la avanzada edad y salud física en la que se encuentra su madre. Lamentó que no se obtuviera un voto para obtener el amparo liso y llano para que Alejandra Cuevas continúe su proceso en libertad. Mis hermanos y yo queríamos dormir con mi madre hoy, finalmente, después de 514 días, y no se logró. Pero lo que sí se logró es que se vayan al fondo del asunto y que este asunto no salga de este tribunal, porque los responsables van a ser estas 11 ministras y ministros, que son los juristas más brillantes. Las y los magistrados coincidieron en la existencia de diversas inconsistencias en la investigación, por lo que fue desechado el proyecto y se solicitó un nuevo análisis de fondo. Para la octava, Jesús Velázquez. Gracias, Jesús Velázquez. Y de Alejandra Cuevas pasamos a Sandra Cuevas. ¿Por qué? Porque un juez de control de la Ciudad de México pues ya ordenó que la polémica alcaldesa quede suspendida del cargo. Vamos con Rodrigo Alarcón, él nos platica más. Una de las medidas cautelares que le fue impuesta este lunes a Sandra Cuevas Nieves fue la suspensión de sus actividades como alcaldesa de Cuauhtémoc. Además, no podrá salir del país y en lo que dure el proceso tendrá que acudir cada bimestre a firmar al reclusorio norte. Todo ello derivado de la audiencia inicial de imputación por los hechos acontecidos contra 3 policías el 11 de febrero. Sandra Cuevas habló al respecto. Esto es un caso de persecución política. La jueza sin tener todavía, sin tener mi declaración, sin tener una sola prueba fehaciente, hoy me ordena 3 cosas. A Cuevas Nieves le son señalados los delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo, aunque en este último no es señalada directamente. Continúa el robo, el cual refieren que no fui yo, sino mis 2 escoltas. Yo no tengo escoltas. En el caso de la acusación de privación ilegal de la libertad, la Fiscalía de Justicia Capitalina la ha retirado de la carpeta de investigación. La misma Fiscalía salió a acusarme de privación ilegal de la libertad. Hoy ya no se me juzga por privación ilegal de la libertad porque ya no les daba, se les iba a caer pronto. Sin embargo, la defensa de Sandra Cuevas solicitó un aplazamiento de la audiencia, por lo que será hasta el jueves 17 de marzo que se reanude para saber si se le vincula o no a proceso. Durante la conferencia que ofreció a las afueras de los juzgados, dijo quién estaría al frente de la alcaldía. Esto
estos 3 días se queda el director general de gobierno, que es el doctor Medina. En tanto, la Fiscalía Capitalina logró que se formulara la imputación contra 4 servidores públicos, incluyendo a Cuevas Nieves. Con imágenes de Raúl Fuerte, para La Octava, Rodrigo Alarcón. Déjeme seguir con este tema porque tras la orden del juez, pues ¿qué dijo Sandra Cuevas, ¿no? Abraham Mojica, te escucho. Qué gusto saludarte nuevamente, y fue aproximadamente a las 16:30 que arribó a la alcaldía Cuauhtémoc Sandra Cuevas, quien hasta el día de hoy por la mañana, se desempeñaba como alcaldesa de la zona territorial. Ella llegó para dar una conferencia, Jesús, de prensa sobre las medidas que se le impuso la jueza en una audiencia imputada por discriminación, robo y abuso de autoridad contra unos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si me lo permites, vamos a ver y escuchar a Sandra Cuevas en esta rueda de prensa. Eso fue lo que nos dijo. La jueza determinó algunas medidas cautelares, 5 medidas cautelares. En lo personal me parece un exceso. Sin embargo, hay que acatar lo que nos indica la jueza, y la jueza determinó: punto número 1, no puedo salir del país. Punto número 2, no puedo yo acercarme a las supuestas víctimas. Punto número 3, y la más importante, es suspende mis actividades como alcaldesa durante... Jesús, Sandra Cuevas también indicó que se trata de una estrategia política, ya que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el partido político de Morena quieren recuperar a como dé lugar la alcaldía Cuauhtémoc, pero ella ha indicado que tiene unos videos que ayudarán a desenmascarar todas las versiones que han hecho hasta el momento los elementos policíacos. Y para finalizar, Jesús, se puntualizó que mientras Sandra Cuevas lleva a cabo las audiencias, quien se queda a cargo de la alcaldía Cuauhtémoc será el director general de gobierno, José Medina. Esto en lo que se llevan a cabo las audiencias y se pueda corroborar si Sandra Cuevas sigue o no en el cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc. Por el reporte. Continuamos. La entrevista. Oiga, vaya situación de violencia que otra vez se vivió en Tamaulipas, ahora tras la detención de un importante líder, el líder del cártel del Noreste, que incluso el propio Marcelo Ebrard Casaubon ha destacado como la detención más importante de esta década. Voy a platicar al respecto con Jorge Torres, experto en materia de seguridad. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Muy bien, ¿y tú? Bien, Jorge, aquí molestándote con este tema. Oye, a ver, cae un nuevo líder del narcotráfico ahora en Tamaulipas, del cártel del Noreste. ¿Qué tanto crees que impacte esto? ¿Qué tanto crees que modifique esto en lo que pasa día con día en Tamaulipas? Oye? Pues mira, antes que nada, me gustaría dar un poco de contexto de lo que podría significar esta detención. Hay que tomar en cuenta quién lo detiene y en qué contexto se le detiene. Es decir, es un personaje que había estado durante mucho tiempo supuestamente buscado por las autoridades locales de Tamaulipas, por las autoridades que comanda el propio gobernador Francisco Cabeza de Vaca, y que había mantenido una impunidad prácticamente absoluta. No había sido detenido, se supone que había una recompensa de 2 millones de pesos, en fin. Es un grupo criminal que nos dicen los servicios de inteligencia, es derivado de la familia Treviño, ¿no? Que ahora asumió el control este personaje que detuvieron el día de hoy en la madrugada, Gerardo Treviño, pero que finalmente aquí lo que destaca, lo que me parece importante, es quién lo detiene y en qué condiciones lo detiene. Es decir, es la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Guardia Nacional, y son los servicios de inteligencia civiles que básicamente están al mando del propio presidente de la República. Entonces, en ese sentido, me parece muy simbólico esta detención en un terruño en donde hay una confrontación directa con el propio gobernador de esa localidad, a quien, entre otras cosas, se le vinculaba, por lo menos con la protección de sus policías, a esta organización criminal, no obstante que en el discurso lo estuvieran persiguiendo. Entonces, en ese sentido me parece que es un cambio de paradigma de lo que ha venido haciendo el gobierno federal, en donde se han dedicado no necesariamente a perseguir
narcotraficantes o grupos criminales en el sentido sistemático de lo que es una estrategia para el combate al crimen, sino simplemente han venido haciendo una especie de contención de grupos por zonas a partir de la participación de la Guardia Nacional. En este sentido, lo simbólico, lo que destacaría, es cómo se da la detención. Es decir, es una detención perfectamente fraguada, en donde nos dicen desde el comunicado que hubo inteligencia previa, lo ubicaron, lo detectaron, no hubo tiros, fue limpia la detención, es decir, sabían perfectamente las condiciones en las que lo iban a detener. Lo que se desató después pues fue la reacción, evidentemente, de la propia gente que protege a este personaje, pero me parece que lo madrugaron y me parece que fue una decisión totalmente deliberada del gobierno federal, lo que me parece sumamente simbólico, Jesús, en este caso. Impacto diferente, porque lo hemos visto en otras ocasiones. Detienes al líder de una plaza o al líder de un cártel y vemos este tipo de reacciones, bloqueos, agresiones y demás, y empieza una disputa interna y se incrementa la violencia en la zona. Este tipo de estrategia, ¿se podría pensar que tiene una consecuencia diferente? Pues mira, yo desde mi perspectiva sí, porque aquí, digamos, si atendemos lo que los servicios de inteligencia nos dicen, en donde este es un grupo que había estado manejándose de manera, digamos, permitida en el Estado, en donde habíamos visto que había generado cierta violencia, pero no necesariamente había generado tantas molestias contra el propio gobierno local. Pues en este caso concreto, me parece que es un golpe a ese grupo criminal que a su vez tenía una protección, pareciera que tenía una protección local, y me parece que esta es una reacción del gobierno federal ante las estructuras de poder, tanto políticas como criminales en el propio estado de Tamaulipas. Me parece que eso es lo destacable en este caso concreto. Y lo que viene, pues, desde el ámbito local, me parece que no le convendría tanto al gobernador que se generara violencia en el estado. Yo creo que esto que vimos, esta violencia que vimos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en donde atacaron oficinas de la Sedena, atacaron algunas oficinas de consulados, me parece que eso va a ceder, me parece que ya no da para más, la detención ya está, y la violencia que pueda venir no necesariamente se va a presentar en Tamaulipas. Puede haber reacciones, pero puede haber reacciones en otros estados generado por esta detención, Jesús. Me llama mucho la atención, Jorge, lo que mencionas, protección política, y no le conviene al gobernador que se desate la violencia en esta entidad. O sea, la protección política, y perdón que te pregunte así, que puede uno caer en la especulación de la pregunta, la protección política de parte del propio gobernador de la clase política de Tamaulipas. Pues es lo que se derivaría, Jesús. Es un personaje que viene desde que Cabeza de Vaca entró al gobierno, es un personaje que se supone vienen combatiendo desde entonces. El gobernador ya está a punto de salir y no hubo ningún tipo de manifestación digamos, de acción concreta que pudiera haber debilitado a este grupo criminal. El gobernador ha manejado que ha mantenido la estrategia en un nivel de eficacia, en donde ha bajado la violencia, en fin, pero estos grupos siguieron operando. Estos grupos siguieron operando sobre todo en lo que tenía que ver en ciertas zonas de tráfico de hidrocarburos incluso. Era lo que nos dicen los servicios de inteligencia a lo que se dedicaban en ciertas zonas al norte del estado, y venían operando. Entonces, la protección se entiende local, en este caso, pues porque nunca se les detuvo. Es decir, es evidente que hubo una protección local para que estos grupos siguieran operando. En este caso, el golpe es un golpe federal de las principales fuerzas federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que el golpe es para la estructura local política que protegía a esta estructura local criminal. Admirado Jorge Torres, te agradezco como siempre estos minutos para la octava. Al contrario, Jesús, un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Oiga, la Fiscalía de Sonora y grupos de familiares de desaparecidos localizaron durante el fin de semana, escuche, 17 cuerpos en viviendas no habitadas. Las personas llevaban muertas entre 6 meses y un año. Y el nuevo hallazgo se produjo en el municipio de Cajeme, donde hay una intensa actividad de grupos del crimen organizado, y a diferencia de otras ocasiones, los cadáveres fueron hallados en los patios de varios domicilios que se encontraban en estado de abandono y donde se habían cavado las fosas. Y este domingo, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Aldrin Harkin, alias El Chaparrito, presunto líder regional en Colima del cártel de Jalisco Nueva Generación. Elisa Rivera, te saludo con mucho gusto. Adelante.
¿Qué tal? Jesús, muy buena tarde. Les comento que en Jalisco fueron cateados 7 domicilios en los municipios de Zapopan y de Guadalajara como parte de este operativo de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República, en el que se aprendió al líder delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Colima, Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito. Junto con Aldrin Miguel, a quien las autoridades de seguridad lo identifican como líder del cártel Jalisco en Colima, fueron aprendidos también Diana M. y Juan B., a quienes se les aseguraron cargadores y cartuchos para arma de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y objetos varios. El órgano de Procuración de Justicia Federal agregó que desde el 29 de marzo de 2019 se inició la investigación con motivo de la recepción de una denuncia anónima, la cual refirió a diversas personas pertenecientes a un grupo criminal que se dedica al tráfico de armas de fuego en el estado de Colima, Jalisco y la Ciudad de México. El Chaparrito era uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos, así como por las mexicanas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Al parecer, este hombre es uno de los presuntos responsables de la violencia desatada en Colima y regiones cercanas, donde además del puerto de Manzanillo tenía el control para la introducción de estupefacientes y precursores químicos, así como el control del tráfico de armas. La seguridad en Jalisco fue reforzada tras estos actos de inseguridad que se registraron en la entidad y en estados vecinos. Así lo confirmó el día de hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien informó del arribo de 500 elementos de la Guardia Nacional. Es el reporte desde Guadalajara. Gracias, Elizabeth. Oiga, en tanto en Playa del Carmen se reportó una explosión en el restaurante Cool Beach. Hay más de 20 heridos, hay 2 muertos y esta es la historia. 2 empleados del restaurante Cool Beach de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad muertos y 21 personas más lesionadas, entre ellos 17 nacionales y 4 extranjeros, un español, 2 cubanoamericanos y un panameño. Dejó la explosión provocada por una acumulación de gas en el lugar, informaron las autoridades. Tienen al gerente que identifica a los occisos que llevaban el nombre de Armando Medina y Armando Hernández, uno de mantenimiento y el otro Stuart. De acuerdo con la alcaldesa, son solo 8 las víctimas que se encuentran hospitalizadas. Estas fueron trasladadas al Hospital Playamed, Costamed y el IMSS de Playa del Carmen, mientras que el resto se fueron del lugar por su propio pie. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación por la explosión por la fuga de gas registrada en la cocina del restaurante de la zona de playas en el municipio de Solidaridad. Equipos de emergencia se encuentran en el lugar para resguardar el área dañada. Desde Quintana Roo para La Octava, Patricia Argonza. La Octava contigo. Vamos ahora a La Octava contigo. Ya se encuentra listo, por supuesto, Gaspar Betancur. Gaspar, te escuchamos y te vemos. Jesús, auditorio, muy buenas tardes. La Octava contigo se encuentra en el Zócalo de la ciudad. Es lo que podemos observar en las imágenes de mi compañero Juan Carlos Arriaga. Llegamos hasta la zona centro para ver qué es lo que piensa la gente, Jesús, sobre la posibilidad de que en corto plazo el uso del cubrebocas ya no sea obligatorio. Tuvimos la oportunidad de platicar con unos asistentes al centro de la ciudad y esto fue lo que nos comentaron. Yo creo que tenemos que usarlo todavía. Es bueno, ya nos acostumbramos. Yo le digo que todavía estaría en la posibilidad de que sí, donde haya mucha gente. Yo creo que mal, ¿no? Porque pues todavía no estamos al 100. Yo creo que sí está un poco mal. Me parece nada porque supongo que todavía está el COVID, entonces tal vez aumentaría más la enfermedad. Yo lo voy a seguir usando porque me parece que es lo correcto. Jesús, este tema fue tratado hace algunos días por la jefa de gobierno. Comentó que es una posibilidad latente debido a la disminución de casos positivos, también de hospitalizaciones y de contagios del COVID. Sin embargo, es un tema que se analizará en los próximos días. No solo se tomará esta decisión
Desde la Jefatura de Gobierno se consultará a otras dependencias, como el Consejo de Salud de la Ciudad de México, para ver si el uso de cubrebocas se puede ya dejar, que no sea obligatorio, pero esto, por supuesto, se analizará más a fondo para que sea una decisión que no afecte a la población. Y por el momento, Jesús, el reporte que les tengo. Fuerte abrazo. Abrazo de regreso, estamos atentos. Gracias, Gaspar. Me pirateé una frase, ¿no? Creo de Luisa Cantú. Te vemos que escuchamos algo así. Bueno, hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos, por supuesto, con más. Pulgar arriba a YouTube y suscríbase, por supuesto, al canal de La Octava. Sigue la información, el análisis y el debate donde estés, suscribiéndote al canal de La Octava en YouTube. Escanea el código. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. La voz de los expertos. Y saludo con muchísimo gusto, en vivo y a todo color, a mi tocayo Jesús García, analista binacional México-Estados Unidos. El tema, la visita de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana. ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo, buenas tardes. Muy gustazo nuevamente saludarte. Pues bien, como bien comentas, el secretario Alejandro Mayorkas hizo una visita a México, donde tuvo dos reuniones súper importantes que, bueno, nos establecen este diálogo de alto nivel que mantiene vigente el gobierno mexicano con el gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Mayorkas se reunió esta mañana, como bien se sabe, en México con el canciller Marcelo Ebrard y, bueno, por la tarde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde estuvieron presentes miembros militares. Hay 5 aspectos a destacar de esta visita. Uno es el tema migratorio, que fue lo más importante en la reunión con el canciller Marcelo Ebrard, por varios aspectos. Aunque ha bajado el número de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos por parte de México, todavía hay un número bastante alto y tienen temor de que esto crezca todavía más. Por eso están enfocados en un nuevo esfuerzo para reducir justamente la inmigración. Estados Unidos está enfrentando varias críticas por la expulsión a través del Título 42. Muchos de esos inmigrantes son enviados a México, el Título 42, por justificación por el tema de la pandemia de COVID y que ha generado bastante problemática. También hablaron sobre un nuevo cruce internacional, esta parte de Otay Mesa número 2, y eso es un elemento súper importante porque ayudará a este tránsito que tienen ambos países de manera cotidiana, que son miles y miles de cruces, porque, bueno, la vida en la frontera tiene una dinámica completamente distinta a, digamos, al resto del país, y eso lo quieren mantener como tal, independientemente de los esfuerzos que hagan en asuntos migratorios, particularmente los cruces irregulares. También seguramente se abordó el tema, y esto lo tenemos que confirmar, pero según lo que nos comentan, la llegada de mayores migrantes de Rusia y de Ucrania, que es un tema que está preocupando a los Estados Unidos, debido al trato que ellos tienen, digamos, la política que están implementando para originarios principalmente de Ucrania, de dejarlos pasar libremente. Y también está el tema de Centroamérica. Este elemento es fundamental porque el secretario Mayorkas de México se va a Costa Rica, desde donde el gobierno de los Estados Unidos está implementando parte de este programa. Digamos que de ahí es la punta de lanza de coordinación para el centro de Centroamérica, y de donde se establecería, digamos, todo este programa que el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha estado trabajando de cerca. Y también llama la atención porque justamente la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que el gobierno del presidente Joe Biden no había avanzado en la implementación del programa, sobre todo en la inversión en Sembrando Oportunidades, algo que seguramente va a salir muchos fondos de los recientemente aprobados 1.5 billones de dólares por el Congreso de los Estados Unidos, destinados parte a esos proyectos que tiene el presidente Biden en Centroamérica, digamos, para apuntalar esa parte. Y en el caso de la reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es muy importante porque avanza este nuevo entendimiento bicentenario, esto que decíamos de cómo ir viendo los resultados de ese nuevo entendimiento bicentenario que suplió a lo que es ya la iniciativa Mérida en contra del crimen organizado. Se detuvo a Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, información que estuvo coordinada con autoridades migratorias de los Estados Unidos, con el Área Especial de Investigaciones Especiales de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional, que se coordina directamente con agentes federales mexicanos y evidentemente con el Ejército, que fue un gran golpe, pero bueno, todavía hay que ver el impacto real que tiene en la región, en esta región de Nuevo Laredo y la ciudad de Laredo, en el caso de los Estados Unidos, que es uno de los cruces y uno de los puntos más violentos
que afecta también a muchos inmigrantes y que han estado, digamos, poniendo en alerta. Sin duda, fue un gran día para la relación entre México y los Estados Unidos, y vamos a ver que se mantenga ese mismo diálogo, porque recuerden que este año también se cumple, digamos, va a ser como la celebración del bicentenario de la relación de ambos países, las relaciones diplomáticas formales, y además en junio va a estar en Los Ángeles, digamos, la reunión de las Américas, donde México tendrá un papel fundamental. Entonces, la reunión de hoy definitivamente fue fundamental para avanzar en ese sentido. La próxima semana habría que ver lo que sucede también en temas migratorios y poner mucha atención cómo es la postura de Estados Unidos en asuntos económicos después de la negativa de México de sancionar a Rusia. Pero por ahora Estados Unidos no ha preferido meterse en ese tema, a pesar de que algunos grupos, sobre todo opositores en México, pues lo han querido marcar como un problema que no ha sido tal. Pues bueno, vamos a quedarnos por aquí con esto y te agradezco muchísimo, Tocayo. Yo te agradezco a ti tu generosidad con la octava, mi querido Tocayo Jesús García. Fuerte abrazo, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias, igual. Cobertura. Guerra en Ucrania. Con Daniel Rosa San Vicente. Vámonos con Daniel Rosas. El segundo grupo de mexicanos que pudieron ser rescatados de Ucrania se prepara para regresar. Desde Ucrania, desde Rumania, Daniel Rosas. Jesús, gracias. Muy buena tarde para ustedes. Buenas madrugadas acá desde Bucarest, la capital de Rumania, hasta donde han llegado ya los 63 mexicanos que se tienen contabilizados. En unas horas estarán abordando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para poder regresar ya hacia México tras haber logrado salir de la zona de conflicto en Ucrania. De hecho, algunos de ellos esta tarde aquí en Bucarest ofrecieron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer sus testimonios sobre pues, lo que ha sido el poder salir de la zona de conflicto. Si me permite, rescatamos el de una de ellas. Ella es Silvia, mamá de María Cristina, una pequeñita de 1 año, y quien narró cómo pues, temió porque su hija aprendiera a hablar con un lenguaje de guerra. Así fue como lo comentó. Ella ahorita tiene 1 añito. Todo repite. Entonces cuando ella decía ¡uy! Y repetía el sonido de la bomba, era algo que a mí me rompía el corazón. Yo decía, yo le cantaba, yo bailaba, yo no quería que ella creciera reconociendo un sonido de una bomba. Hubo un día que vimos el resplandor por la ventana, teníamos las cortinas cerradas, pero se vio el resplandor. Yo salí a la calle, fue el 17 de febrero, hice tomas en un centro comercial donde mi niña jugaba, donde la gente estaba comprando, donde yo les decía, miren, no hay caos. Esa toma está bien grabada porque justo donde yo estoy tomando, que la gente está disfrutando, está comiendo, está haciendo las compras, es la misma toma donde ahorita está un misil en medio de ese centro comercial. Bueno, Jesús, en esta conferencia de prensa también se dio a conocer por parte de las autoridades de Cancillería que ya será poco probable que haya un tercer vuelo de rescate de mexicanos. ¿Por qué? Pues porque los mexicanos y mexicanas que decidieron ya permanecer en Ucrania lo han hecho ya por decisión propia para no abandonar a su familia, y por esa razón es que se ve poco probable un tercer vuelo. Así fue como lo dijo Daniel Millán, el jefe de la oficina de Cancillería. Se va a definir más adelante si hay necesidad de otro vuelo. Posiblemente no lo sabemos, pero lo que es importante, lo realmente importante es que el compromiso, la instrucción del presidente es velar por todos ellos, y que si hay que ayudarlos, cuando podamos hacerlo, lo vamos a hacer. No hay condiciones para que la embajadora y su personal regresen a Kiev, sería contra su seguridad, sería peligrosísimo, pero ellos, bueno, al pie del cañón han estado aquí y en la frontera trabajando por todos ellos. Y bueno, Jesús, finalmente les comento, de acuerdo con las autoridades de Cancillería, los mexicanos, los 63 mexicanos de los que se tiene registro que estarán regresando a nuestro país, lo harán en un vuelo que partirá a las 8 de la mañana, tiempo local, aquí en Bucarest. Es decir, estará llegando, si todo sale de acuerdo a lo programado,
en la noche madrugada de martes para miércoles. De esta manera es como serían las últimas personas que sean repatriadas de acuerdo con lo que se tiene previsto hasta el momento, aunque insistimos y las autoridades fueron enfáticas en esto, estos números podrían cambiar en las siguientes horas, en los siguientes días. Por lo pronto, Jesús, la información que les tengo aquí desde Bucarest, capital de Rumanía, en donde se encuentra ya pues este grupo de mexicanos que lograron salir de la zona de conflicto en Ucrania. La información. La entrevista. Gracias a Daniel Rosas, cubriendo, por supuesto, toda esta actividad. Saludo con mucho gusto a Sósimo Camacho. Sósimo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te saludo con mucho afecto, igual que a tu auditorio. No, hombre, a ti, Sósimo, por tomar la llamada. Hoy uno de los temas que se han estado discutiendo en este día, además del caso Cuevas y del caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, el financiamiento de estados a latinos, un trabajo que ustedes han llevado a cabo. ¿Cómo funciona este financiamiento? Bueno, pues mira, sí, Jesús, se trata de una investigación en curso que tenemos sobre, sobre el financiamiento a este portal que encabeza de manera visible Carlos Loret de Mola. Y bueno, pues sí, hemos encontrado que, son 5,000 millones de pesos los que han financiado a estas empresas fondeadoras de latinos, 11 gobiernos estatales. Estamos hablando de una triangulación que hemos identificado precisamente porque son gobiernos estatales los que financian con estos 5,000 millones de pesos a 9 empresas, y estas 9 empresas son las encargadas de financiar a latinos. Así es como ha estado funcionando estos 5,000 millones de pesos. Es en un lapso de 3 años, es decir, de 2018, 2019 a la fecha. Es precisamente cuando se da esta triangulación de la que estamos dando cuenta en esta investigación de Contralínea. Y bueno, pues encontramos que el gobierno que más ha financiado precisamente a latinos, bueno, pues fue el de Silvano Aureoles, que solito este gobierno le destinó a estas empresas fondeadoras de latinos 4,500 millones de pesos. Estas empresas fondeadoras, para entender un poco más el vínculo con los estados, Sósimo, ¿el estado mete dinero a esas empresas sabiendo a qué lo destinan? Bueno, mira, creemos que no es así en todos los casos. Consideramos que hay estados que, bueno, pues contratan los servicios de estas 9 empresas, que estas 9 empresas vamos a identificarlas. Estas 9 empresas son generalmente las encargadas de distribuir medicamentos. Son aquellas que, bueno, precisamente fueron desplazadas en este gobierno cuando se decretó que, bueno, ya no iban a ser solamente estas empresas las que controlaran la distribución de los medicamentos en todo el país. Como recordarás, Jesús, eran prácticamente 10 empresas las que tenían controlado toda la distribución de medicamentos, y que, bueno, pues al quitárseles este monopolio, bueno, generaron una campaña importante pues para manifestarse que estaban en contra, y precisamente de todas estas empresas, 9 son las que han estado financiando a latinos, y estas 9 empresas se contratan con los estados, la mayoría, como bien comentas, probablemente sin saber que tienen esta intención, digamos, de financiar a latinos, pero probablemente hay un estado, sobre todo Michoacán, el que de manera clara se ve que había una consideración para entregarle contratos que tenían que haber sido incluso por licitación. Se los encuentran de manera por asignación directa, sin siquiera pasar ningún tipo de, pues digamos que, de procedimientos que marca la ley para que este tipo de compras resulten pues lo más barato posible, manteniendo la calidad como tiene que ser, cuidando precisamente los recursos públicos. Bueno, en este caso no, de manera directa, Silvano Aureoles les entregó estos contratos que decíamos que significan 4,500 millones de pesos, y probablemente en este sentido, en el caso de Silvano Aureoles, bueno, pues sí tenía él esta intención de servir como financiador de estas empresas, que a su vez empezaron pues han apoyado precisamente económicamente todo lo que significa latinos. Y destacamos el caso de Silvano Aureoles porque incluso utilizó recursos que provenían de la federación etiquetados para determinados asuntos, como por ejemplo la realización de mastografías para la población que no tiene seguro social o ISSSTE, sino para la población en general. Parte de estos recursos los utilizó para pagar de manera irregular contratos con estas empresas que terminaron financiando a latinos. Menciona esta Medalfa, de este tipo de fondeadoras. Este tipo de fondeadoras que señala la investigación se dedican a difundir campañas en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
pero que entiendo que tienen un vínculo directo con la familia Madrazo. Así es, bueno, es que precisamente esta familia Madrazo, pues ya como recordarás, bueno, pues Roberto Madrazo, el patriarca de ellos, viejo adversario de Andrés Manuel López Obrador, es el que, bueno, ha estado precisamente detrás de estas empresas que de manera pública ellos ya han reconocido que sí han tenido participación en el financiamiento de Latinos. Lo que ahorita está revelando Contralínea es a cuánto está ascendiendo estos recursos que han recibido del erario, y también que, bueno, pues otros portales ya habían adelantado información importante sobre los contratos asignados a estas empresas, pero ahora en Contralínea nos dimos a la tarea de hacer un rastreo de todos los contratos que han recibido estas empresas, y es donde nos encontramos, bueno, pues no los 300 millones, que era lo que se habían dicho anteriormente, sino estamos hablando de 5,000 millones de pesos solamente en 3 años. Y sí, ellos de manera pública, Roberto Madrazo ha dicho que su hijo tiene participación en el financiamiento de Latinos, es algo que ellos han reconocido. ¿Qué tanto crees tú, Miquel Sósimo, que afecte este tipo de relaciones el manejo de la información que se da muchas veces cuando se relaciona con el gobierno federal, sabiendo que de ahí detrás un adversario político histórico de López Obrador como el Madrazo? Bueno, pues mira, yo creo, Jesús, y lo podemos ver por los propios contenidos de este portal de Latinos, bueno, pues hay una suerte de consigna en el sentido de, bueno, pues promover la alianza Sí por México, promover los intereses políticos y económicos de este grupo, y de atacar en este caso a lo que consideran que no está bien de la 4T. El asunto es que más allá de la posición editorial que pueda tener un medio de comunicación, porque pues claro que todos tienen el derecho de tener una posición política y editorial ante la realidad, ante a lo que se vive, lo que consideramos que, bueno, pues ya no es sano para el ejercicio periodístico y por lo tanto para la sociedad, es de que haya investigaciones, supuestas investigaciones por encargo, que haya información, más que nada en realidad desinformación difundida por consigna, y bueno, pues consideramos que la sociedad tiene derecho a saber quiénes están financiando a los medios de comunicación, y a todos, incluidos a Contralínea, en el cual yo pertenezco, al cual es mi casa, incluyendo a los que podamos citar. Aquí el asunto es que hay quienes, bueno, pues ocultan este tipo de financiamiento, que se dicen independientes, pero que en realidad, bueno, pues tienen un financiamiento importante, en este caso de un sector bien identificado con Sí por México y esta alianza de los 3 partidos PAN, PRI y PRD. Querido Sósimo Camacho, periodista de Contralínea, yo como siempre te agradezco esta generosidad con la octava, te mando un fuerte abrazo y ahí nos seguimos, mi querido Sósimo. Claro que sí, un fuerte abrazo, Jesús, y te adelanto que seguimos en el tema. Mañana tenemos información también importante sobre estos dineros que ha recibido precisamente Latinos, ahora de otro tipo. Estamos pendientes, Sósimo. Fuerte abrazo. Una pausa, regreso. Sigue la información, el análisis y el debate donde estés, suscribiéndote al canal de La Octava en YouTube. Escanea el código. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. En el país hay más de 12 mujeres en reclusión, la mayoría sin sentencia, así como lo escucha. Vamos con esta pieza especial de Yadira Rodríguez. La Octava. Investigaciones especiales. Me sacó del cabello y me agarró sobre el cuello y me alza. Yo estaba totalmente, estaba histérica, y porque me estaba faltando el aire. Cuando eso pasa, agarró algo, pero no supe qué agarré. Y yo le quise dar en el brazo para que me soltara y poder correr. Y no fue así. Desgraciadamente le di una arteria. Yamer fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio calificado, porque el juez no tomó en cuenta los antecedentes de violencia de la que era víctima ni que actuó en defensa propia. Pasó 11 años en la cárcel. En el país hay 12.480 mujeres en reclusión, la mayoría sin sentencia, es decir, son jurídicamente inocentes. Que las mujeres de entrada en el sistema de justicia son relegadas y son las principales víctimas del uso y abuso de la prisión preventiva. De por sí me parece muy alarmante el porcentaje de hombres que están en prisión preventiva oficiosa, que es del 40%.
pero todavía es más grave en las mujeres. 20% más es muchísimo. Es el 60% que hoy son inocentes, que no tienen una sentencia condenatoria y que si no la tienen no es culpa de ellas, es culpa del Estado. Los principales delitos por los que se detiene y sentencia a las mujeres están vinculadas al tráfico y venta de drogas, secuestro y robo. La mayoría de las mujeres que están ahí, antes de entrar a prisión, fueron víctimas de violencia física, emocional, económica, ¿no? Y que quizás si a muchas de estas mujeres se les hubiera empoderado desde antes, tal vez no hubieran tenido que pasar por el sistema penitenciario de nuestro país. Muchas de ellas te lo dicen, ¿no? Yo estoy aquí pues, a causa de un hombre, porque mi pareja estaba involucrada en un delito, porque yo tenía la ilusión de tener una familia y no quería negarle a mis hijos la oportunidad de tener un papá, y entonces, aunque mi pareja estuviera involucrada en un delito, yo accedí a ello. Se les priva de la libertad en espacios diseñados por y para hombres. No tienen espacios propios. De los más de 288 centros penitenciarios que hay en nuestro país, también al cierre de diciembre 31 del 2021, solamente, y de acuerdo a lo que establece la CNDH, hay 10 centros penitenciarios exclusivos para mujeres. ¿Qué implica ser enviada a un centro de reclusión mixto? Ubiquémonos en una cárcel municipal de Puebla. En un centro penitenciario en donde solo había 3 mujeres y había 146 hombres. Ellas estaban en un espacio completamente segregadas, con muchísima humedad, y además lo que pudimos identificar es que solo se les otorgan 10 tortillas al día para poder alimentarse, o el compromiso que tiene el sistema penitenciario con ellas es otorgarles 300 pesos mensuales para que con eso ellas puedan comprar suministros, incluyendo los jabones, todos los artículos de limpieza, todos los artículos para que puedan contribuir al contexto de una menstruación digna. Tendrían que estar pagándolos ellas de esos 300 pesos que en teoría se les daba hasta hace 5 meses, que no les han dado absolutamente nada. En las prisiones del Estado de México, la situación no es mejor. A veces se autoemplean para tener ingresos y entonces trabajan para sus compañeras. Y una de ellas nos platicaba que por cargar garrafones de agua para poder calentar esa agua ganaba alrededor de 15 pesos. Y una toalla sanitaria te cuesta 10 pesos. Ser pobre de una comunidad indígena y mujer implica una doble condena al entrar en conflicto con la ley, la jurídica y la social. A la mujer le está mucho menos permitida socialmente el delito, la violencia, ¿no? Su misma familia las abandona, pero además pues, los hombres no las van a visitar. Entonces, al ser ellas las que están recluidas, pues muchas familias se separan, se dividen, y ellas son mucho más abandonadas, como dices, que los hombres, y eso genera 2 cosas. Una, primero que hay muchas prisiones, como te comentaba, hay diferentes niveles de trato en las prisiones, y hay unas en las que ni siquiera hay papel de baño, mucho menos toallas sanitarias. Y este tipo de insumos los provee la familia o las visitas, quienes las visitan. Nos tocó hace poco una mujer que nos decía que su hermano también estaba privado de la libertad y su papá nunca la visitó a ella, pero sí solía visitar a su hermano. Y su única explicación, o sea, que ella se daba, creo, a sí misma, era decir que ella es más valiente, que es más resistente y que por lo tanto ella no necesitaba esa compañía. 7 de cada 10 mujeres presas tienen hijos. Santa Marta, el femenil en la Ciudad de México, tiene un espacio bastante más propicio para los niños chiquitos. De hecho, tienen un CENDI, tienen juegos, tienen espacio para tener una cocina especial para que los niños puedan ser correctamente alimentados. Las mujeres que tienen hijos están en dormitorios separados de las que no. Sin embargo, hay centros penitenciarios terribles, como bien lo dices, en donde incluso la población todavía está mezclada y hay una violencia altísima y no hay ningún tipo de espacios específicos para los niños, no son ambientes propicios ni pedagógicos para que los niños crezcan ahí, no pueden estudiar evidentemente la primaria. Entonces, a cierta edad, los 3 años, son separados de sus mamás y eso también es traumático, y el siguiente problema es quién los acoge afuera, ¿no? Es un familiar, y si el familiar no quiere, acaban en el DIF, acaban en una organización civil, donde también los niños sufren mucho. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de las mujeres privadas de la libertad?
Los expertos dicen que se debe iniciar por cumplir la ley, que haya una corresponsabilidad y se involucren las diferentes instancias de gobierno para garantizar acceso a salud, alimentación, deporte, educación, capacitación para el empleo, además de una justicia con perspectiva de género, darles acceso a productos para una menstruación digna, espacios adecuados para la crianza de sus hijos y dejar de criminalizar la pobreza son otras demandas. De 60,000 pesos es lo que cuesta una persona en prisión en México. Y un brazalete como el que tenía Lozoya cuesta 9,000. Pero resulta que el brazalete no lo da, o sea, el Estado tiene 3, la Guardia Nacional en los federales es quien lo da y a nivel local lo da los poderes judiciales, pero tienen poquísimos. Y entonces, para que el juez te pueda dar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, solo quien tiene dinero para pagar esto de manera privada puede salir. Entonces, otra vez estás criminalizando la pobreza. Seguimiento una vez que salen de prisión es otro de los temas urgentes que se debe atender. Esas mujeres van a salir a buscar incorporarse al mercado laboral. Muy probablemente se les van a cerrar las puertas por haber estado en prisión. Y en ocasiones quienes sí tienen las puertas abiertas para recibirlas y darles un ingreso, pues es la delincuencia. O sea, hay pocos estados que tienen un instituto de reinserción social, es decir, un instituto que las acompañe, que vea y que le dé seguimiento a si ya tienen una oportunidad laboral, si requieren acompañamiento psicológico. A ver, no es sencillo, ¿no? O sea, estas mujeres pasaron por un proceso muy difícil desde su detención hasta vivir en reclusión. Hasta salir y enfrentarse a pues volver a convivir con sus familias, regresar a las mismas circunstancias que hicieron propicio que ellas se involucraran en un delito o no. Muchas de ellas ni siquiera pasaron años sin haber tenido una sentencia, ¿no? Para que al final les dijeran, ay, usted disculpe, no era culpable. Para La Octava, Yadira Rodríguez. Gracias, nos acompaña Yadira Rodríguez y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus puntos de vista. Recuérdelo, estamos en el 88.1 de FM, así como también en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a para que pueda darle precisamente pues, continuidad a todo lo que tiene que ver con La Octava. Oiga, voy con Gaby Coutinho. ¿Qué es lo que pasa en territorio zapatista? ¿Qué es lo que sucede precisamente con el EZLN y la guerra de aquel lado del mundo, en Ucrania? Tras más de 3 años en silencio, miles de indígenas campesinos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encapuchados y sin armas, ocuparon desde temprano las plazas centrales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Palenque, Las Margaritas, Altamirano y Yajalón, para manifestarse contra las guerras capitalistas y en apoyo a la sobrevivencia del pueblo de Ucrania. La movilización pacífica, que incluyó también a comunidades a pie de carretera, forma parte de una campaña mundial que inició el EZLN en contra de las guerras del capital. Que arrancará conciertos, encuentros, festivales y reuniones, entre otras actividades, es decir, las artes contra las guerras. En San Cristóbal de las Casas, donde se concentró el mayor número de integrantes del EZLN, procedentes de la región Altos de Chiapas, los zapatistas marcharon por espacio de 3 horas por las principales calles de la colonial ciudad. Con pancartas, mantas, cartulinas, desfilaron con el puño en alto, haciendo un llamado al pueblo de México y del mundo a que alcemos la voz para apoyar la sobrevivencia del pueblo de Ucrania y Rusia, que luchan por salvar sus vidas. Hoy nos necesitan y nos necesitamos. Sí a la vida, no a la muerte. Fuera ejército ruso de Ucrania, corearon cubiertos del rostro con pasamontañas. Estamos en contra de las guerras de los malos gobiernos capitalistas, agregaron los zapatistas, que no se manifestaban públicamente desde hace 3 años. En un comunicado previo, el EZLN rechazó la guerra y dijo que no es solo en Ucrania, también en Palestina, en Siria, el pueblo mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados. Desde Chiapas, Gabriela Coutinho. Gracias, Gaby.
Los resultados de la pregunta, a ver qué opinó usted precisamente sobre este tema, sobre la sanción a Sandra Cuevas. ¿Qué opina? ¿Tiene razón? ¿Es una medida justa? ¿Es una persecución política? Bueno, 82% dice es una medida justa. Radio, YouTube, televisión. Nos vamos. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.